los desafío a que encuentren que hay en esta imagen. Hay una gente que ya lo descubrió. Y es por ahora la mejor imagen artística que encontré para sintetizar la tensión entre el derecho a la alimentación y el derecho al comercio. Porque si lo vemos con detalle, ahí, siguiente, hay un niño, ¿sí? Es una serie que se llama El hombre invisible, que es de un artista que se llama Luis Bolino, y que muestra esta tensión muy claramente, ¿sí? En donde nosotros sabemos que el derecho que prima sobre los dos es el derecho a la alimentación, sin embargo esta pugna no siempre la gana el derecho a la alimentación. Siguiente. Bien, entonces, por un lado, ¿a qué llamamos enfoque de derechos? ¿Sí? La CEPAL dice que el enfoque de derechos constituye un marco conceptual con el cual vamos a marcar el desarrollo humano que está basado normativamente en principios y estándares internacionales de derechos humanos y operacionalmente dirigido a protegerlos, respetarlos y satisfacerlos. Pretende integrar la legislación, los programas, los planes, los proyectos hacia el proceso de desarrollo de los países. Es decir, que todo aquello a lo que los países se comprometen internacionalmente está parado con una intención, es lograr el desarrollo humano. Cada país, por supuesto, tiene, en teoría, la capacidad de elegir con qué tipo de políticas, planes y programas va a tratar de satisfacer esos programas. Pero tenemos una serie de estándares internacionales con los cuales medimos si eso está en un cierto punto y si avanza, ¿sí? Entonces, cuando uno mide, dice, bueno, mortalidad infantil. Mortalidad infantil es un indicador durísimo, pero también que marca cuando mejora el sistema de salud, cuando mejora el acceso a los alimentos, cuando mejora la calidad de vida, por ejemplo, de las familias. Entonces, si mejora la mortalidad infantil, yo puedo decir que algo de todos estos programas mejoraron la calidad de vida de estos niños porque ya está descendiendo. De hecho, en la Argentina, desde la década del 90 hasta la actualidad, veníamos en un franco descenso de la mortalidad infantil y hace unos años tocamos el 10 y empezamos a descender y en el promedio, ¿sí? Seguimos bajando y ese promedio por supuesto nos alegra, pero sabemos que los promedios lo que hacen es esconder la diversidad, ¿sí? Entonces hay una mortalidad más alta en Jujuy y más baja en la provincia de Buenos Aires. Mendoza respecto de Formosa, ¿sí? Hay una diversidad respecto de todos los indicadores, pero sí es muy importante saber que estos indicadores duros son la forma de medir si las políticas son o no efectivas, ¿sí? Con una cierta periodicidad, hechos siempre de la misma manera, y bueno, así vamos viendo si el enfoque de derechos sigue ese rumbo que se trazó allí en los años 70. Siguiente. Entonces, vamos a ver que hay tres cosas que andan ahí jugando juntas. Por un lado el derecho a la alimentación, por otro lado la seguridad alimentaria y por otro lado la soberanía alimentaria. Parecería que todo es lo mismo, pero no. Siguiente. Entonces, por un lado tenemos el concepto legal, el derecho a la alimentación, a que se compromete el Estado, de qué manera y quiénes son los responsables. Por otro lado, el concepto técnico de seguridad alimentaria, que ustedes ya saben que tiene una serie de atributos que ahora vamos a discutir. Y por otro lado, más lejos, el concepto político de la soberanía alimentaria. Entonces, cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, tenemos una serie de imágenes, ¿sí? De todas estas imágenes, ¿cuáles creen ustedes que están más cerca de la idea de seguridad alimentaria? ¿Y la del medio? No. ¿No qué? Ni una cosa ni la otra. ¿O qué? No le asiento segura. ¿Y esta de acá? Ahí la de abajo. Bien. Una cosa que uno tiene que pensar cuando habla de esto es, ¿hay gente? ¿Hay gente? ¿Aparece la gente en la foto? O sea, este señor produce cerdos. Uno podría pensar
si es o no conveniente la producción de cerdo por el calentamiento global y la. Sin embargo, este señor aparece, ¿sí? Él tiene un vínculo directo con la forma en la que se produce. Lo mismo, donde está la señora que produce los pavos, o a diferencia de esto, donde las gallinas están solitas en sus jaulas, nacen ahí y bueno, también, todo por ahí cerca. Entonces, siguiente. Por un lado, la seguridad alimentaria va a ser cuando las personas tienen en todo momento acceso físico, económico a alimentos suficientes, inocuos, nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Bien, la cumbre de la alimentación en el año 96. ¿Sí? Una definición de los organismos internacionales. Siguiente. Entonces, la seguridad alimentaria tenía originalmente por lo menos 4 componentes, después van a ver que hay 5, que hay 6, bueno, pero los primeros 4, disponibilidad, inocuidad, acceso y estabilidad. Muchas veces la seguridad alimentaria se usa como sinónimo de inocuidad, pero nosotros estamos hablando del concepto político de la seguridad alimentaria. A esto, el grupo de alto nivel de expertos de seguridad alimentaria le agregó 2 cosas. Por un lado, la sostenibilidad, que es lo que en principio estábamos discutiendo desde la soberanía alimentaria, que es esta forma de producir, ¿cuánto tiempo se sostiene? ¿Qué consecuencias tiene esta forma de producir para la tierra, para el agua, para la gente que lo produce y para los que los consumimos? Y por otro lado, el arbitrio, que no es otra cosa que la forma en que se organiza, mejoran las condiciones para la autoproducción y autosuficiencia en la producción de alimentos. Entonces, el caso de Jujuy hoy es un caso en el que la parte del arbitrio no está dada, ¿sí? Porque las organizaciones lo que están diciendo es, hey, disculpen, pero acá hay un problema con el agua, ¿sí? El conflicto está alrededor de eso, ¿sí? Entonces, ya el concepto de seguridad alimentaria en el 2021 y desde los organismos internacionales le agregó estas otras 2 cosas. Nosotros, además, hablamos de otros 3 conceptos, de la agroecología, que de eso vamos a abundar en otras clases, de la bioeconomía, que es la forma de ver la inocuidad, la sostenibilidad y la justicia social en la forma de producir, y la economía circular respecto de la reutilización, la transformación y el empleo digno. Siguiente. Por otro lado, Vandana Shiva lo que nos habla es de una democracia alimentaria, ¿sí? Entonces, lo que dice es que la nueva prioridad en cuestiones de democracia y derechos humanos, en cuestiones de sostenibilidad ecológica y justicia social, ¿sí? Ya la democracia no es si podemos o no podemos votar, sino hablamos de estas otras cosas. Siguiente. Y finalmente, la definición de soberanía alimentaria, hecha en la contracumbre de las organizaciones, hecha por la vía campesina, que de lo que nos va a hablar es del derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. O sea que la soberanía alimentaria va más lejos que todo lo demás porque es un concepto político. Es un concepto político en discusión, es un concepto político en desarrollo, ¿sí? Con lo cual tenemos también distintos aportes para el crecimiento de este concepto, ¿sí? Siguiente. Entonces, ¿quién es el garante de los derechos? El Estado. Bien, el Estado en sucesivas compromisos hizo la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, las normativas municipales y se comprometió a través de los pactos internacionales a cumplir una serie de cuestiones que finalmente en la reforma constitucional del 94 se incluyeron en un artículo y que todos los que se van firmando después se incluyen también. De manera que el derecho a la alimentación tiene rango constitucional porque está agregado en la reforma del 94. Bien, siguiente. ¿Quién es el Estado? Bien. Bueno, el Estado en principio son los 3 poderes, ¿sí? El ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En principio, el legislativo tiene que dictar las leyes y en las leyes lo que hace es poner qué cosas va a hacer el Estado, de qué manera, con qué recursos y quién va a ser el agente del Estado, el grupo de agentes del Estado que es responsable de desarrollar esa tarea. Por eso es tan importante que cuando hay una ley, esa ley diga esas 4 cosas. Porque si no, ¿sí? La hermosa ley de las arrangas sin presupuesto. La hermosa ley de no sé qué, sin reglamentación. ¿Sí? Entonces, sí, el Estado tiene que... ¿Pero quién del Estado? ¿Es el Ministerio de Salud? ¿Es el Ministerio de Desarrollo? ¿Es el Ministerio de Agricultura? ¿Quién? ¿Sí? ¿Y con qué presupuesto? Porque bueno, si tiene que hacerlo el Ministerio de Agricultura. ¿Con qué plata? ¿Sí? Entonces es bien importante que si hay una ley tenga estas condiciones, que tenga una reglamentación que la baje concretamente a la forma en la que se ejecuta, que el Ejecutivo tenga el presupuesto asignado, la capacidad técnica, administrativa, etcétera, para desarrollar esas actividades y que si no lo cumple, el Poder Judicial pueda exigir que así se cumpla. ¿Sí? Ese sería el Estado. Ahora, hay muchos autores que hablan que las políticas públicas finalmente tienen la cara del agente del Estado que la ejecuta. ¿Sí? Entonces, finalmente hay un alguien que dice, este programa se hace así, o a usted le corresponde, o a usted no le corresponde. ¿Sí? Entonces, esa es la cara más humana del Estado, que es el que finalmente ejecuta o no ejecuta una política, bien, mal, más o menos. Bien, siguiente. Entonces, las obligaciones del Estado son 4. La de respetar. Si ya de por sí un grupo tiene el derecho de alimentación garantizado por sus propios medios, ¿sí? Productores de Jujuy tienen suficiente agua, intercambian semillas, producen y viven de lo que producen, lo que tendría que hacer el Estado es simplemente respetar. Bueno. O proteger. Entonces vamos a decir que hay una situación que amenaza la forma de producción, de alimentación, de subsistencia de un grupo, el Estado debería proteger. En el caso de que eso no fuera suficiente, entonces debería proveer. Y por supuesto, no discriminar. Después vamos a volver sobre esto. Es todo mal. Entonces, las obligaciones del Estado son de carácter progresivo e inmediato. Entonces salimos de un cierto diagnóstico y lo que se dice es, bueno, vamos avanzando por partes, ¿sí? No sé, se me ocurre el ejemplo de la asignación universal por hijo, ¿no? Originalmente, cuando el estado del bienestar argentino estaba en su apogeo, todo el bienestar social venía por el trabajo. Pleno empleo, pim, 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 viene por ahí. ¿Sí? Tengo trabajo, tengo obra social, tengo seguridad social, tengo acceso a los alimentos. Obvio que... Perdón la interrupción, Mercedes. Me parece que esta parte que vos estás desarrollando es importante para nosotros por la situación que está viviendo Jujuy. Es lo que acabas de decir. Entonces, donde hay violación de derechos, y para violar los derechos el Poder Ejecutivo modifica constituciones. Entonces hay que tener esto, estar alerta, porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la solidaridad de un pueblo que está luchando por una vida digna. Bien, entonces, por ejemplo, la asignación decía que al principio la asignación por hijo venía por el trabajo. Entonces, claramente, vos tenías un hijo, se te pagaba la asignación por hijo. ¿Quiénes quedaban afuera de esa asignación? Aquellos padres, madres, tutores encargados, que tenían niños a cargo, pero que no tenían trabajo en blanco, eran monotributistas, eran empleados rurales, o no tenían trabajo. Entonces, sucesivamente, primero salió la asignación universal, compensando a los hijos de las personas que tienen trabajo registrado con los que no lo tenían registrado. Después se agregaron a los monotributistas, después se agregaron a los empleados rurales, después se agregaron a las personas que tuvieran discapacidad, ¿sí? A las familias con chicos con discapacidad. Es decir, que eso progresivamente fue incluyendo a más niños en la intención de igualar ese bienestar. Siguiente. Entonces, porque nos encantan los globitos, el derecho a la alimentación pone en pugna por lo menos 3 cosas.
al Estado, a las organizaciones sociales, el centro de estudiantes, la organización de nutricionistas, el gremio, las organizaciones de la sociedad civil, todas, y el mercado. El mercado lo puse chiquito, porque el que tiene la función de regular y de garantizar es el Estado. Bueno, nosotros en el libro nuestro de seguridad alimentaria, seguridad y soberanía alimentaria, analizamos estos 23 ejes que tienen que ver con esta relación entre el Estado, las organizaciones y el mercado para garantizar el derecho a la alimentación. Podemos agarrar cualquiera, y analizarla. Por ejemplo, voy a agarrar la que veo allá, medios. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una prensa libre, si tengo una publicidad bien regulada, entonces es muy probable que tenga un mejor acceso al derecho a la alimentación. Si yo tengo un mejor acceso a la salud, es muy probable que tenga un mejor derecho a la alimentación. Si yo tengo un sistema impositivo justo, es muy probable que tenga un mejor derecho a la alimentación. O puedo tener un sistema regresivo en el cual le cobro el IVA a todos los alimentos, entonces el mayor millonario le paga el 21% de la leche y la señora más pobre que existe, cuando compra un kilo de leche también, un litro de leche también paga el 21% de impuestos. ¿Sí? ¿Esa es la forma de igualar? No. Entonces, si el sistema no fuera regresivo respecto de los impuestos, entonces ahí sí podría haber un balance y un Estado con mejor recaudación y más inclinada hacia los que tienen mayores ingresos, mayores ganancias y mayores réditos, haría que el Estado pudiera mejorar sus políticas. Bueno, digo, cualquiera sirve. Si quieren, el libro está en internet, lo pueden bajar, agarran el capítulo y hacen su ejercicio. A ver, la información, a ver, recursos, bienes, lo que sea. Hacen el ejercicio con cualquier cosa que quieran hacer, sirve. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué es el derecho a la alimentación? Siguiente. Los chicos dijeron que comer variado, pero cada uno con su opinión. Siguiente. Entonces, el Estado es garante, dijimos, de respetar, garantizar y adoptar las medidas para hacer efectivo el derecho a la alimentación. Por un lado, tenemos los elementos de la seguridad alimentaria y por otro lado decíamos la exigibilidad, la judiciabilidad, el reconocimiento y la apropiación social de este derecho. ¿Sí? Las personas que no saben que tienen estos derechos difícilmente los reclaman. ¿Sí? Muchas veces como nutricionistas nos dicen, no le vamos a decir a la gente que tienen que comer más frutas y verduras porque son caras. Yo diría que hay que decirle a la gente lo que la ciencia, lo que hemos estado estudiando, nos dice que es mejor. La gente debería tener esa información disponible y hacer con ella lo que le parezca. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el problema con el derecho a la alimentación? Por un lado, puede ser la producción en cantidad y calidad. Parecería ser que hay un verso en Argentina que producimos alimentos para 48 millones de personas. No, para 480 millones de personas y somos 48. Podría ser el problema de la distribución, podría ser el problema del acceso, podría ser el problema de la sostenibilidad, podría ser el problema de la regulación, podrían ser todos. En este estudio que pongo ahí, lo que hacen las autoras es analizar la disponibilidad de alimentos en Argentina, es decir, la producción en cantidad y calidad, no como lo hacen las hojas de balance, que lo hacen analizándolo por kilocalorías. Entonces, sumo todas las kilocalorías, lo divido por la cantidad de habitantes y digo, claro, 10 veces más de lo que come la gente. La gente tiene la manía de comer alimentos. Entonces, un día quieren comer 3 frutas por día, una porción de vegetales crudos, una de vegetales cocidos, una porción de carne, un huevo, aceite, porque soja no come la gente, como único alimento, quiero decir. Entonces, cuando hacemos la cuenta respecto de las guías alimentarias, que es la recomendación de lo que sería bueno que la gente coma, nos damos cuenta que hay cosas que no son suficientes. Entonces, el aceite en variedad y calidad no es suficiente.
Y el que hay, prefieren exportarlo. Los desafío a hacer una licitación de lo que sea y querer comprar aceite. A los precios razonables de Argentina. Entonces, lo que dicen estas autoras es que no hay suficiente cantidad de frutas y verduras, que es lo que nosotros más consumimos, por el desplazamiento de este tipo de producción en base a los monocultivos que ya conocemos. Por otro lado, dicen que la producción de leche es variable. De hecho, en varias oportunidades hemos tenido que importar leche de algunos lugares en donde el sabor es parecido al nuestro para agregarle a la leche, y era interesante ver cómo el envase, chiquitito al fondo abajo, decía 10% de leche en polvo reconstituida, origen Nueva Zelanda. ¿Sí? Uno que lo buscaba lo encontraba. Pero uno si lo busca si no lo busca no lo encuentra, porque en general entiende que hay una producción de leche estable. Porque además la producción de leche se va al postrecito, el quesito, el qué sé yo, que es más caro para vender. ¿Sí? Y rinde más. Y entonces dijeron que frutas y verduras no hay suficiente, que leche es inestable, que aceite no hay variedad y tampoco hay cantidad de algunos, y de los demás alimentos habría producción suficiente. ¿Sí? Pero entonces, comparado con la cantidad de porciones de alimentos que recomiendan las guías. Por otro lado, todo el mundo sabe que sí tenemos un problema de distribución de los alimentos. Por ejemplo, fruta fresca en la Patagonia. ¿Sí? O acceso, concretamente, los problemas de acceso que sabemos, la inflación, las dificultades que tiene la gente para poder acceder a los alimentos. Y todo lo que esto implica en el medio, ¿sí? Los intermediarios, los precios de los supermercados concentrados, etc. Y por último, decíamos la sostenibilidad y la regulación, que son temas que se van a tocar amplísimamente en otras reuniones más adelante. Entonces, en la Argentina el patrón de consumo desplazó a la dieta tradicional a el incremento de ultraprocesados. Disminución de vegetales, frutas, carne, legumbres y leche. Aumento de preelaborados, cárnicos, amasados, jugos, gaseosas, comidas listas para consumir. Baja ingesta de vitamina A, C, fibra y calcio, y cambio en el patrón alimentario con mayores efectos en los hogares de menores ingresos. Y además esta percepción que tiene la gente de, no, si yo le hice casera la torta. Entonces, era polvo para preparar torta, era leche en polvo, y le agregó un poquito de edulcorante para que el caramelo no tenga, y entonces dice, era casera. Bien, digo, no es casero porque está hecha a base de ultraprocesados, pero hay como una confusión respecto de que es casero. Entonces esto es listo para consumir, el que ya está congelado y solo lo meto no sé cuánto en el microondas, lo caliento y ya está listo, la pizza que es solo qué sé yo, que la hicimos en casa, que la frizamos, le agregamos el queso y es casera. ¿Sí? Una confusión respecto a qué es casero y a no identificar que esto que no es casero, para sostenerse en el tiempo, necesita tener agregadas cosas, porque si no, no pasa. Un médico conocido nuestro siempre dice, te desafío a que pongas un pan arriba de la mesa y lo dejes saber qué pasa. Un pan común, que no tenga nada. Y al lado pones ese pan lactal envasado. Y a ver qué pasa, ¿no? Si a los 6-7 días ya el pan común no tiene hongos, qué pasa a los 7 días, qué pasa a los 12, etc. Así como va creciendo, proliferando en el pan común, y cómo el otro permanece. Permanece. Entonces él lo llama el pan momia, porque tiene la suficiente cantidad de sal como para conservar el cuerpo de la momia. ¿Sí? Hablando de la sigue. Entonces lo que necesitamos son políticas públicas, ¿sí? No queda otra. Siguiente. Entonces, porque la tierra brinda suficiente alimento para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos. Siguiente. El sistema alimentario tiene esta descripción. Por un lado es patriarcal, en el sentido que domina el territorio, las personas, el agua, las semillas. Es especista,
es extraccionista y se separa de las ideas de producción que había en América originalmente, que son las ideas del buen vivir, ¿sí? De producir en armonía con la naturaleza, con las semillas, con el agua, con los animales y con los que producen los alimentos y los que los consumen, por supuesto. Entonces, el derecho a la alimentación por la Constitución garantiza estas cosas. El derecho a una alimentación adecuada, a no sufrir hambre y malnutrición, al acceso seguro a agua potable, a recursos para cocinar, fuego, gas, esas cosas, a altos estándares de salud mental y física, al desarrollo, a disfrutar de los beneficios del progreso científico y a la educación y al acceso a la información. No pasa. Igual hay un montón de avances. Pensémoslo, hay un montón de avances. Siguiente. Hilal Edward, la relatora del derecho a la alimentación, cuando nos visitó ya en 2018, lo que decía era que cada vez había más gente en los comedores, que había un impacto negativo en la calidad de los alimentos que se ofrecían a los niños, que había personas en las áreas rurales que no recibían la UH por fallas en el sistema, que no había apoyo suficiente a las mujeres rurales y a la agricultura familiar, que había graves riesgos de sequía y deforestación. La mayor cantidad per cápita en la región de consumo de comidas ultraprocesadas y que deben tomarse medidas urgentes. Siguiente. Y por otro lado, la relatora especial también habla de la cuestión de género, puntualmente respecto de la producción. Y entonces dice que por un lado hay que reconocer el trabajo no remunerado que hacen las mujeres en el hogar y que tienen que ver con la preparación de los alimentos, con un montón de cosas, pero la preparación de los alimentos, porque ahí hay una tarea de cuidado que no solo está alimentando, sino que está o no preservando la salud de las personas que comen. La protección social básica, la lucha contra la discriminación y la violencia en el lugar del trabajo, los entornos propicios para corregir las disparidades de género, y marcó puntualmente la capacitación y las necesidades específicas que tienen las mujeres que producen alimentos. Hay muchas mujeres que son productoras de verduras, de frutas, mujeres que producen ganadería a todas las escalas y mujeres que se dedican a la pesca también en distintas escalas. ¿Y cuánto impacta una pequeña inversión en capacitación y acompañar estos proyectos productivos en alimentos más sanos para todos? Facilitar el acceso de estas mujeres a la información y la asistencia financiera. Si bien todos los productores tienen dificultades para acceder al crédito y al apoyo económico, las mujeres peor. Siguiente. Entonces, no sé si me ve o no me ve. Ahí va, ahí va. No, sigamos porque si no me voy a ir. Ah, paso. No, lo voy a pasar porque lo pueden leer eso en algún lado. No, una menos. Voy a hacer un recorrido cortito sobre algunas políticas. La política de comedores escolares en Argentina empieza en 1888. ¿Sí? Es decir, que cuando la generación del 80 pensó en la escuela, le podemos hacer un montón de críticas, pero pensó en la escuela para todo el país, pensó que hubiera también comedores. Bien. Entonces, el segundo en el mundo, después de Brasil. Sí. Ese programa se mejoró allá en 1938, después del informe Violema C, que fue un médico que anduvo por todo el país, viendo la situación de raquitismo, de desnutrición que tenían los chicos en las escuelas, y se mejoró y se agregó a las grandes ciudades, a todo el país, con un filtro de vulnerabilidad. Y se generó este programa de alimentación escolar que desde ese momento continúa. Pero ya en la década del 70 descentralizó las escuelas primarias, las transfirió a las provincias, generando las inequidades que todos conocemos cuando uno hace una descentralización imperfecta en la que se transfirieron los establecimientos, el personal y se olvidaron de transferir el presupuesto. Bueno. Allá en 1988 aparece el PAN, que fue el Programa Alimentario Nacional, que los que se acuerden, que no me están haciendo así, no sé si lo estudiaron o lo conocen, eran unas cajas de alimentos. Tuvo muchísimas críticas al final, pero desde el punto de vista del derecho a la alimentación es la primera vez
que escribían en una ley: el Estado es el garante del derecho a la alimentación. Se compraba en gran cantidad, se bajaba el precio de lo que se compraba y la distribución era a todo el país, con las dificultades de adaptarse al NEA, al Centro Cuyo, Patagonia. En el 90 se descentralizaron las escuelas secundarias, con lo cual lo que quedaba de los comedores escolares también fue para allí. En el 2003, después de la crisis del 2001, aparece el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que es la primera vez que hay un programa a nivel nacional que incluye muchos elementos: la educación alimentaria, la provisión de alimentos, la focalización a las personas con dificultad, el diagnóstico de la desnutrición, que era el eje de ese momento, la focalización a personas con otras dificultades, etc. Una ley lo suficientemente amplia en su ley y en su reglamentación como para que siga vigente, ¿sí? Para que cada vez que lo que sea que vaya pasando, digo, cambió el escenario de la desnutrición a la malnutrición, apareció la ley de celiaquía, ¿sí? Otras cosas que fueron pasando, y el programa, en su propio funcionamiento de ley, da la respuesta a estos nuevos desafíos. En el 2004 hay un complemento alimentario de los comedores escolares que sale desde el Ministerio de Desarrollo Social para compensar aquellas inequidades que decíamos que se venían produciendo desde antes, ¿sí? Que la mayoría del presupuesto de los comedores escolares es plata de la coparticipación que llega a las provincias y que las provincias deciden cuánto de eso es para comedores escolares y para otras cosas, y un porcentaje que va desde la nación. ¿Sí? Entonces, las políticas alimentarias pueden ir a incentivar la producción, pueden ir a mejorar la distribución, pueden ir a mejorar el acceso o pueden ir a regular distintas partes de esta situación desde la producción hacia el consumo. Siempre, porque ninguna acción política o programa social es justa si no tiene mirada de género. De hecho, los diseñadores de políticas públicas se han mandado varias macanas por no ponerse los... Llegaría, perdón, también la perspectiva étnico-racial, o sea... Totalmente. Por supuesto. Porque mucho de esto tiene que ver con el racismo ambiental, también los pueblos y la gente que no tiene acceso a buena alimentación y a... bueno, a un montón de cosas. Sí, por supuesto, sí. Tiene que ver con las personas racializadas, o sea, los pueblos fumigados, a quienes les quitan las tierras. Y las intersecciones de estas cuestiones, ¿no? O sea, las personas racializadas y mujeres y de pueblos originarios, y digo, esas intersecciones, siguiente por favor, porque no es menor lo que ella está diciendo. Cuando vamos a mirar este 40% de pobres en su composición, es un 58% de los niños que son pobres. Tremendo. Y cuando vamos a mirarlo por género, ¿sí? Cuando lo vamos a mirar por género, es mucho más alto las mujeres que son pobres que los varones que son pobres. Y si lo llegamos a hacer por la intersección racial, que no está hecho, podríamos hacerlo, y sería también terrible. Pero sí tenemos los emergentes, que ahora vamos a mirar hacia el final, tiene que ver con los pueblos originarios, que es por ahí lo que más se ha puesto en tela de juicio desde el punto de vista del reclamo. ¿Sí? Sí, tal cual. ¿Quién dijo? De vuelta. Los marrones, cultura marrón. Los marrones. Siguiente. Porque la situación de malnutrición se derrama, ¿sí? Entonces, el exceso de peso en los menores de 5 años, según la ENIS, alcanza al 10%. A los que piensan que esto mejora con el tiempo, es al 49% de los escolares, ¿sí? O sea que cuando los medimos a los 6 y a los 12, la cosa fue empeorando, al 70% de los adultos. Mi abuela decía, no importa que tenga un poquito de sobrepeso porque después ya va a pegar el estirón en esa. Mi abuela pegaba en todas, pero en esa no. Siguiente. Porque además, la pobreza, hay mucha más probabilidad de tener malnutrición, en este caso por sobrepeso, si uno es pobre. Y si uno es un niño
un adolescente o una niña pobre. El 31% más de probabilidad, ¿sí? Esto está entrecruzado por todas estas variables de discriminación. Digo, nosotros como argentinos tenemos una cierta idea, ¿no?, de que estas discriminaciones no existen, y sí existen, todas y más. Siguiente. Y a los que piensan que esto pasa solo en las ciudades, este es un estudio realizado y publicado en la revista de la SAP sobre niños en zonas rurales wichis de Formosa. Y esta es la cantidad de pibes en la escuela con sobrepeso y obesidad. ¿Sí? O sea que no es porque son las grandes ciudades, es porque estamos comiendo. Claro, que los ultraprocesados llegan a todos lados. Llega a todos lados, una escuelita así chiquita en Cusicusi. Sí. De hecho, un alimento fresco, bueno, en la Patagonia no llega, una lechuga, pero sí, Pero es no un una alfajor porquería. envasado. Seguro. Entonces, y esto, o sea, uno diría, sobrepeso y obesidad no pasa nada. Si no fuera que desde la ENI sabemos que hay un porcentaje alto de niños que a los 6 años ya presentan hipertensión. Y este es un estudio del Hospital Elizalde, acá en Constitución, con la cantidad de niños que en forma espontánea fueron a la consulta y les midieron la tensión y cómo les da que tenían ya hipertensión. ¿Sí? La Guardia de Pediatría. Siguiente, hay otros estudios que se hicieron en Córdoba, en otros lugares que vienen con lo mismo. Esto tiene un impacto porque se pierden años de vida por esta situación. ¿Sí? Está asociado a la pérdida de años de vida, las enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel global, las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 34% de las muertes, pero en las Américas el 55%, que es una barbaridad. Pero en Argentina es el 67%. ¿Sí? Siguiente. Y ¿se acuerdan que Alfonsín, para los más grandes, le dijo a un dirigente que le decía, nos estamos muriendo de hambre, le dijo, a vos no te va tan mal gordito? El gordito era un dirigente de ATE, yo soy afiliada a ATE, por eso sé de la historia. Y era un señor que tenía sobrepeso, obesidad, hipertensión, era un delegado y se enfermó de COVID. Y esto fue un predisponente muy importante para nuestra población, porque con esta cantidad de enfermedades crónicas no transmisibles, como sociedad éramos mucho más vulnerables. ¿Sí? Y bueno, este señor se murió. Sí. Entonces, hay planes y programas del Estado que van a distintas cosas. Algunos van a la huerta, otros van a las semillas, ¿sí?, a las ferias francas, a los nodos de distribución, a los precios cuidados, a los precios justos. Siguiente. Al programa Argentina contra el hambre, a la tarjeta, la prestación alimentar que ahora va con la asignación universal, la asistencia a los comedores escolares, la asistencia a personas con celiaquía. Siguiente. Una cosa muy importante sobre la capacidad del Estado es que por lo menos tiene estas 3 capacidades. Una es la capacidad técnica profesional. ¿Sí? Muchos de nosotros vamos a aportar a la capacidad técnica profesional, directa o indirectamente. Aunque tengamos el mejor programa del mundo, si no tiene la gestión o la voluntad política, va a fracasar. Nunca con el voluntarismo hagamos un programa si no tiene una reglamentación, una disposición, una ley y su reglamentación. Porque quiere decir que cuando el funcionario de turno no esté, no va a poderse seguir ejecutando. Además, tiene que haber la capacidad administrativa. Yo me acuerdo cuando empezó la UH que dijeron en un mes va a estar funcionando. Y yo dije, ay Dios. Viajaba por las provincias y veía las colas que daban la vuelta a la manzana. Y yo decía, el ANSES no tiene la capacidad administrativa para hacer esto. Y sin embargo, se capacitó a las oficinas regionales, se contrató a quien hizo falta y en un mes todo el mundo tenía la tarjeta. O sea que en ese momento la capacidad administrativa funcionó. Tenemos otros ejemplos donde no, pero este es un ejemplo de que sí. Bien. Hay varias cuestiones que influyeron en la pandemia y la inseguridad alimentaria. Varios estudios que muestran cómo le fue a la Argentina respecto de otros países. Porque había gente que decía, funciona todo mal. Bueno, sí y no. Ahora vemos. Hay un estudio que se hizo con el Programa Mundial de Alimentos y el Ministerio de Desarrollo Social. Otro que se hizo desde la UCA y el Ministerio de Desarrollo Social. Otro que se hizo desde el interior del Ministerio. Otro que se hizo con UNICEF y el Ministerio. Y otro que se hizo con FAO y el Ministerio. Cada uno mirando distintas cosas de lo que había pasado durante la pandemia.
Siguiente. Entonces, bueno, siguiente. El principio del Programa Mundial de Alimentos tiene un programa con el cual analiza la condición de inseguridad alimentaria de las familias. Y vino a la Argentina con este programa ya desarrollado casi en plena pandemia, octubre del 2020, que ya lo había medido en los países de Centroamérica y de muchos de América Latina, y quería medirlo en Argentina, y de hecho lo hizo. Cuando en muchos países la informalidad y que no hubiera esta red de contención que significa la asignación universal por hijo, y hubo que hacer aislamiento, muchos de los países tuvieron un 60%, por ejemplo, de inseguridad alimentaria. Un 30% de personas que dijeron haber tenido hambre la última semana cuando se lo midieron. Y en Argentina, ven que fue aceptable el consumo de alimento para las personas en un 33%, aceptable con estrategias en un 33%, en el límite un 16%, y los que sintieron fueron el 20%, la disminución. Y solamente el 8% despertó el perfil de hambre severa, ¿sí? Es decir, que si bien hay muchas cosas que son muy mejorables de las políticas públicas, la red que significa la AUH es una red que fue capaz de sostener la caída de la posibilidad de conseguir el sustento al porcentaje altísimo de argentinos que trabajan informalmente, ¿sí? Entonces, esto es a favor de las políticas que estaban desarrollándose en ese momento. Siguiente. La tarjeta alimentar, que se había implementado unos meses antes, 3 meses antes de la pandemia, en este estudio de la UCA se ve que llegó a los pobres, pero más a los indigentes y sobre todo a las villas y asentamientos, ¿sí? O sea que tiene una muy buena focalización, siguiente, y que fue capaz de tener un impacto más intenso, dijimos, en pobres, indigentes y familias de villas y asentamientos, que tuvo un impacto positivo en el consumo de huevos y legumbres, que aumentó la calidad de la dieta, sobre todo en carnes, y que aumentó productos de limpieza e higiene femenina, que durante la pandemia, igual que siempre, son carencias que las familias tienen y que tienen que resolver. Y ahora, por suerte, hay una iniciativa respecto de la higiene femenina, pero en ese momento no la había, y había una parte importante de la gente que con esa prestación compraba pañales y compraba artículos de higiene femenina. Siguiente. Este es este estudio de seguimiento que se hace dentro del Ministerio, el verde, son los alimentos recomendados, y vemos en esta secuencia y en otras que tenemos, que cada vez que hay un aumento en la prestación, aumenta la cantidad de alimentos recomendables, ¿sí? Siguiente. Y que se consume mayor cantidad de leche, yogur y queso, pensemos que esto es antes de la ley de alimentación saludable, con la tarjeta, que mejoró la variedad y calidad de carnes, la cantidad de frutas y verduras, y que hizo la posibilidad de hacer una compra quincenal o mensual más grande, que le dio cierta autonomía a las mujeres. Lo reportaron las mujeres como un beneficio, el poder comprar más, en más cantidad y planificado. ¿Sí? Esto es esta ventaja vista por las mujeres, ahora lo podemos ver desde otro lado, que es mucha parte de lo que se compró a los grandes supermercados. ¿Sí? Porque en ese momento ni la UH ni la asignación permitían sacar el dinero del cajero, solamente se podía comprar con POSNET. Entonces había mucho comercio de cercanía, más informal, sobre todo los que venden frutas, verduras y qué sé yo, que no tenían POSNET. ¿Sí? Que eso solamente mejoró el acceso a partir de que se pudieron distribuir más POSNET en las ferias y en los nodos de distribución, y se pudo sacar el dinero hasta una proporción para poder comprar con el efectivo a los lugares donde eso no tuviera. ¿Sí? Por otro lado, en el UNICEF siguiente, lo que se vio también es que estaba bien focalizado, siguiente, y que mejoró la cantidad de las comidas diarias, que mejoró la planificación, que dio un efecto dignificante porque permite comer más en casa, un efecto sobre la actividad económica local, y 9 de cada 10 habían recibido algún tipo de educación alimentaria al momento de entregarse las tarjetas. Les cuento que cuando se cerró todo, muchas tarjetas quedaron adentro de los aviones, adentro de los bancos. Hubo un momento en el que las tarjetas no pudieron distribuirse.
Entonces ahí hay un hueco de gente que no pudo ser tampoco capacitada. Que el 90% de los titulares expresa estar muy o bastante conforme con la tarjeta, que la mayoría valora la posibilidad de contribuir a la economía de su hogar y que destacan que fortalece el rol de administración de las mujeres en las casas. No es menor, ¿sí? Tiene un efecto ahí a explorar. Siguiente. Es el mismo, siguiente. Bueno, después decíamos sobre la regulación. Hay muchas iniciativas de regulación, pero vamos a hablar de esta, la vamos a recuperar también más adelante. La ley de alimentación saludable. Ustedes saben que esta ley es la mejor que hay en América en este momento, que tiene 3 ejes: el etiquetado frontal sobre la base de 5 elementos de advertencia y 2 de precaución, que prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de alimentos que tengan octógonos de advertencia o rectángulos de precaución, y que impide que estos alimentos que tienen octógonos negros o rectángulos de advertencia ingresen a las escuelas, ¿sí? O hagan publicidad en horario de los niños, etc. Entonces la ley se reglamenta allá por diciembre del 2021, se promulga en ese momento, en marzo del año siguiente se reglamenta y se empiezan a armar los plazos para que todos estén de acuerdo con la ley, y por supuesto había un tiempo en el que se podía pedir una prórroga de 6 meses que en principio se está venciendo en noviembre de este año como máximo. De manera que esto implicó un montón de cambios para la percepción de los consumidores respecto de lo que consumen. Digo, todos nos hemos enfrentado a: no hay un solo queso blanco que no tenga un montón de octógonos, ¿sí? No hay un solo yogur que no tenga octógonos, van a aparecer algunos. Bueno, ni les digo la parte de golosinas, ¿no? Es como... ¿sí? O sea, como que... Humo negro. Sí. El otro día me escribe un amigo y decía: me acabo de comprar este chocolate y me lo voy a comer con culpa. Era un chocolate que tenía 4 octógonos del tamaño que tienen que tener, porque esa es otra cosa, como no tienen el tamaño que tienen que tener, se pierden y qué sé yo. Pero bueno, es una iniciativa de regulación que está pensada como acceso a la información, pero que aparte tiene una idea de protección a los niños, niñas y adolescentes en su entorno donde pasan más tiempo, que es las escuelas. Entonces, porque hubo mucha presión de legislativo y allí las organizaciones de la sociedad civil hicieron suficiente presión, esta ley salió apoyada por senadores y diputados de todos los frentes, de manera que esperamos que no nos pase como le pasó a Brasil, que a Uruguay, que cuando ya tenía la ley andando, cambió el gobierno y el siguiente gobierno sacó el perfil de nutrientes de la OPS y bajó la exigencia, de manera que, después de haber estado haciendo un montón de tiempo educación alimentaria, para decir, fíjese que lo que tiene octógonos es malo, evite consumirlo, resulta que hay cosas que tienen que tenerlos, ¿sí? Un efecto mal. Los están tapando también muchos productos. Sí. Yo también vi esas imágenes. En algunos casos puede ser porque no son de acá, ¿sí? Que tienen los octógonos negros de otro lado. Y en otros casos es porque en Uruguay tienen otros puntos de corte, entonces los tapan para poner los que le corresponde a Uruguay, para llevarlos a Uruguay. Digo, yo vi un par de esas grabaciones y entiendo que eran de Uruguay. Bueno. Escuché que sacaron por resolución del ANMAT el SMAF, que era uno de las advertencias. Sí. Por decisión del ANMAT con consulta a la CONAL. Una burla, porque no pueden ellos. Bueno, pueden, es difícil. Sí, Es difícil. de... Bueno, al mismo tiempo salió la regulación de grasas trans, ¿sí? Estuvo también la reunión hecha durante mucho tiempo para que saliera esa resolución, no se publicaba, pasó un tiempo, finalmente se publicó. O sea que, por eso digo, está bueno ver que el derecho a la alimentación tiene sus idas y vueltas, ¿sí? Hay que pensar mucho que la sociedad civil, en aquella cosa de los 3 globitos, tiene mucho que hacer para trabajar sobre la regulación. ¿Por qué? Bueno, cambia o no la forma en la que se declara determinada cosa.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Bueno, a ver, ¿qué hacemos con nuestra asociación profesional? ¿Qué hacemos con nuestra asociación de estudiantes? ¿Qué hacemos en nuestro movimiento barrial? ¿Qué hacemos para que se note que no estamos de acuerdo como consumidores en que nos cambien las reglas del juego? Digo, sobre esto o sobre otras cosas. Pero está bueno que haya ciertos mecanismos que están trabajando en la opinión pública. Entonces, la gente está bastante apropiada de esta ley y no sé si va a ser tan fácil, ¿sí? Van a ver que siempre hay como un halo de confusión, entonces hay un cierto grupo de gente que no está declarando sus conflictos de interés cabalmente, que dice que no está bien el punto de corte porque habría una cosa que se podría hacer y la. Y ¿vieron cómo hace el pulpo que tira la tinta y se retira? Cosa que no se vea, que sea opaco el camino. Bueno, por eso es interesante también nosotros estar como pensando en dónde hay lugar para escuchar nuestras voces. A ver, siguiente. Bueno, pues porque yo no sabía la que viene, pero ya estoy. Obligaciones de los profesionales, aquellos que son o van a ser profesionales. Siguiente. Pensemos en que una de las cosas que hacemos con más frecuencia nosotros es garantizar el derecho a la educación y el acceso a la información. Los nutricionistas, pero digo, casi todas las profesiones tenemos una parte importante de que es poner al servicio de la gente lo que sabemos y lo que estudiamos. No para que sea la única voz, porque hay un encuentro de culturas y las personas tienen ideas sobre las cosas. Y no necesariamente la nuestra es la única ni la que prevalece, pero sí para poner a disposición aquellas informaciones que tenemos producidas sin conflictos de interés, con ciencia digna, para que la gente tome sus mejores decisiones. Siguiente. Porque hay otra cosa que es cuál es el rol de la universidad en todo esto. Pues esto es una cátedra libre, sale de la universidad. Es una iniciativa de un grupo de profesionales, de estudiantes, de docentes, para poner a disposición muchos de estos temas a discutir. Pero hay universidades que están absolutamente financiadas por la industria. Entonces, producen evidencia con conflictos de interés. Y eso desvía la atención también. Entonces, nosotros también estamos con esto de propulgar la ciencia digna, ¿sí? Que haya una total claridad de que en las universidades es mejor producir investigaciones sin conflictos de interés. Es mejor. Hay que buscar la forma de que se puedan financiar a escala los estudios sin conflictos de interés. Siguiente. Pero además, nosotros todos los días nos enfrentamos con un rol para defender la soberanía alimentaria como consumidores. Todos los días votamos, más que cada 2 años, votamos todos los días. Esta plata que yo tengo, la quiero poner en este sistema patriarcal, extractivista, que perjudica a la tierra, que perjudica a la gente, que perjudica el agua, que me está perjudicando a mí, o la quiero poner en un sistema que respete la tierra, que respete el agua, que respete a la gente que la produce y que me respete a mí. Todos los días votamos. No es fácil. No es fácil. Pero también podemos ir tomando decisiones respecto de esto. Bueno, hoy busco dónde puede ser que haya productos del comercio justo. O veo si hay en la universidad una provisión que hay de alimentos agroecológicos. ¿Es cómodo? No. ¿Me tengo que acostumbrar? Y sí, porque la verdad es que a mí me dijeron que yo tengo que pensar temprano, voy a comer una ensalada que tenga un tomate, una lechuga, ¿verdad? Pero estamos en junio, ¿sí? Tomate no hay. Entonces, no tengo que pensar, tengo que pensar al revés. ¿Qué es lo que está disponible ahora? Y con eso ver qué se hace. No es cómodo, hay que aprender. Hay que aprender. Comprás el canasto la primera vez y decís, ¿qué es esto? ¿Qué se hace con esta verdura? ¿Cuánto tiempo me va a llevar a hacer todo esto? Y la segunda vez ya empezás a agarrarle la mano. ¿Sí? A agarrarle la mano, en la forma que se hace, en qué tengo que blanquear y guardar frisado, qué puedo ya producir ahora, qué puedo... me aguanta 20 días. Eso es lo ecológico. Mira vos. No, pero ¿cómo te va a aguantar 20 días? Me aguanta 20 días. No le pasa nada, es verdura que aguanta. Pero no tiene agrotóxicos, pero aguanta. ¿Sí? Es una cosa muy interesante ese asunto de que la verdura aguanta. Aguanta, digo, comparada con la que uno compra en otro lado, aguanta.
no se chamusca, no venía de una cámara, entonces aguanta. Es muy interesante. Por otro lado, como profesionales, ahí sí retomo qué tenemos que decir en distintos espacios. A veces es para garantizar el derecho de las personas porque tienen celiaquía, porque están en situación de vulnerabilidad, porque tienen malnutrición, porque yo trabajo en esta escuela, porque trabajo en este municipio, porque trabajo en este programa. Pero también con el consultante uno a uno. Sí, puedo decirle, no, hágase una dieta, tómese una sopita deshidratada, le agrega 3 cucharadas de edulcorante. ¿Puedo trabajar ahí? Puedo. O puedo trabajar en otras cosas, ¿sí? Y darle, mira, estos son los alimentos agroecológicos del barrio. Los mates acá, los metes acá, los puedes allá. ¿Sí? No sé. Digo, mi trabajo, yo trabajo en este barrio y tengo que saber cuáles son las provisiones de este barrio. Puedo comprar en el recontra supermercado recontra concentrado o puedo tener otras opciones. Hay que trabajar, digo, hay que trabajarlo uno y hay que trabajarlo con los otros. Digo, la reconversión de tu propia heladera es un problema, ¿sí? Hasta que le enganchas la onda. Y después como ciudadanos, lo que decíamos, ¿dónde puedo hacer que se escuche mi voz? ¿Es acá, en esta cátedra? ¿Es en la universidad? ¿Es en mi gremio? Yo trabajo en el ministerio, les decía, y hablando con el gremio era, mira, nosotros con el gremio de la universidad arreglamos con Iriarte Verde y nos trae las verduras una vez por semana a los que le encargamos. Se le pagamos por anticipado, a ellos les conviene, a nosotros nos conviene. No sé si va a funcionar acá esto. ¿Sí? Porque es un edificio, subir los cajones, bajar los cajones. Funciona, ¿sí? O sea, también hay que ver que hay en este momento interés, ¿sí? Los compañeros también, las compañeras tienen interés en que, ¿qué estoy comprando? ¿Y a quién le compramos? ¿Y qué día viene? Y vienen los frutos secos de San Juan, porque los compañeros que trabajan en San Juan lo mandan. Ahí me llamaron ayer para decir que el ministro Rivadavia, que viene a ser municipio Almirante Brown, empiezan a construir una escuela de agroecología. Por gente, por militantes, a construirla, incluso desde el ladrillo, los ladrillos, cosa muy interesante, porque es una cosa totalmente nueva, este interés por la agroecología. Bien, Miriam, vos que conoces más, por ahí podrías contar un poquito el ejemplo de Gualeguaychú como municipio agroecológico, que hay una cosa importante que es la relación de cada uno de nosotros con el municipio. Es el tema. Crece desde el pie, entonces las políticas que nosotros estamos señalando pueden y deben desarrollarse a partir de los propios municipios. El ejemplo lo dio, digamos, haciendo punta el municipio de Gualeguaychú, que comenzó prohibiendo las fumigaciones, ¿no? Y entonces defendiendo la producción agroecológica. Eso es muy importante, porque eso lo toma desde el propio Estado del lugar. Entonces compromete a toda la región. Y aparte porque la gente se informó y empezó a exigirle al intendente que cambien lo que compren los pibes en las escuelas. Y armaron la feria, y armaron el primer congreso de municipios agroecológicos. O sea, una movida... Movida general, pero desde el municipio, crece desde el pie, por eso digo... El caso de Almirante Brown, de Lomas de Zamora, bueno, Gualeguaychú, municipios de distintos lugares que han tenido estas iniciativas, inclusive, no sé, compran una cámara gigante en el NEA, ¿no? Que el calor hace que la fruta y la verdura no aguante, compran una cámara gigante para que banque la fruta, la compran a los paiperos y la distribuyen a las personas de los barrios, comprándola, pero la distribuyen. Y ahí el Estado está pagando el flete, que si no los productores no podrían. Bueno, y después en la provincia de Buenos Aires hay todo un programa de huertas comunitarias que se ha propuesto hacer mil y pico de huertas comunitarias. Parece mentira, pero resulta que el tema de las huertas, que en algún momento acá no funcionó, y la que tiene mucha experiencia es el INTA precisamente, el programa Pro Huerta, sin embargo ahora está aprendiendo
Y entonces me encuentro en mi propio barrio con vecinos que están yendo a las clases para la producción agroecológica, con semillas, con control de calidad. Una cosa muy interesante porque se está aprendiendo la gente a través de eso, porque me explicaba una señora, me decía, yo dice tengo un patio chiquitito, pero armé mi propia huerta, me decía ella. Y parece mentira, pero lo que le voy a decir es cierto, me decía ella. En la crisis, dice, a mí me alimentó la huerta. Es decir, esto de la autosostenibilidad, esto está como prendiendo en la gente bien en el sentido de la autosuficiencia alimentaria que nosotros planteamos. En el municipio de Avellaneda, en los centros de reciclaje, en los puntos que son en plazas, te otorgan también semillas que el INCA deja a disposición. Y eso es bueno difundirlo también. Sí, yo pasé lo de ProHuerta un poco porque ya sé que lo van a retomar en el eje de producción, pero es un programa interesantísimo que viene con más de 30 años también de trabajo y que aparte le disputó, por ejemplo, al FMI una reducción de presupuesto en la década del 90. Una genialidad. Porque había una reducción de presupuesto y los propios empleados de ProHuerta le disputaron al FMI. Vieron que hay un centro de apelación. Me acuerdo de una colega nuestra, Elena Musmano, de las primeras nutricionistas allí. Ella andaba siempre, era muy personal, andaba con sus taquitos y su sombrerito, pero siempre andaba con la macetita en la mano, promoviendo la realización de la huerta. Y eso es lo que yo veo que ahora sí hay respuesta que en otro momento no la tuvo. Siguiente, no sé, me parece que queda una. No voy a abundar, pero si les interesa ver qué casos del derecho a la alimentación se han podido reclamar, por un lado las Madres de Ituzaingó, que es un grupo de madres que identifican la contaminación y la enfermedad de sus familias y que reclaman y que pueden judicializar ese reclamo. El reclamo del impenetrable chaqueño, ¿sí? Como colectivo, el pueblo POM, que es una denuncia ante la Suprema Corte, ¿sí? Al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la provincia y del municipio. ¿Sí? Después hay una denuncia también de los Wichis de Salta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las maestras de las escuelas fumigadas, ¿sí? Que han trabajado porque haya un cerco de metros que protejan a ellas mismas y a sus niños en la tarea de enseñar. La ley 105, que es la del mapa de la alimentación, en donde la Asociación de Nutricionistas funcionó como amicus curiae, que es el amigo del juez, que le dice al juez qué haría falta que la ley diga. Pedidos de información al SENASA que permitieron que se supiera la cantidad de agrotóxicos que tenían los alimentos que están dosados en el mercado central. La oposición a las granjas porcinas, parece que ya nos olvidamos, pero ¿se acuerdan que había un proyecto para que se vinieran todas las granjas porcinas para acá? Bueno, no pasó. Bien, exacto. Y la liberación de eventos transgénicos. En esta nos va bien a veces, nos va mal a veces, ahora nos está yendo mal, ¿no? Trigo transgénico, soja transgénica, bueno, pero hay tiempo para reaccionar todavía. Bueno, digo, cada uno de estos casos los buscan y van a ver cuáles han sido los elementos que han tenido, la exigibilidad, desde dónde salió, dónde se presentó y cuáles fueron las consecuencias. Última. Entonces, por un lado, los antecedentes del derecho a la alimentación, la jurisprudencia que ya existe para poder velar por el derecho a la alimentación de las personas, de las familias, de los grupos humanos y de las sociedades, en el mismo valor, ¿sí? Porque en algún momento el reclamo parecía que siempre tenía que ser individual y no es así. Y por otro lado, y por último, la exigibilidad de los derechos, ¿sí? Esta cuestión de que es, bueno, si no funciona acá y no funciona acá, entonces está la justicia. ¿Sí? Siguiente. Ya estamos.
preguntas, reflexiones. No sé si tenemos un micrófono de abajo o si no, bajamos este. Yo un poco pensaba en esto del derecho a la alimentación y en la comida hecha, como que también en las mujeres al tener que salir a trabajar hubo una reducción de tiempo y entonces las tareas de la casa de las cuales podía encargarse con mayor libertad de tiempo de repente se acortaron y como eso también la industria lo usa a su favor y tiene estos preparados como beneficio, entre comillas, y te dice, bueno, tranqui, la comida ya está hecha, la sacás del freezer y ya está. Y como eso también influye, y las jornadas laborales extensas no están pensadas como por ese lado del derecho a la alimentación, pero también están ligadas a eso. Estoy de acuerdo y como decía un poco Miriam hace un rato, los saberes culinarios se han convertido en cosas raras. Porque yo sé hacer flan. Para mis sobrinos, saber hacer flan es una locura. Para un grupo de amigos míos, saber amasar fideos es de otra época, tiempo. O sea, como si no fuera posible amasar fideos en tu casa. No digo que todos los días amaso fideos, pero quiero decir, es como que hay una enajenación respecto a las prácticas que hacen que cosas que eran muy sencillas, ¿sí? Y que llevan poco tiempo real, parece que son imposibles, ¿sí? Bueno, igual es el trabajo no pago, ¿no? Todo eso que hacer, culinario, claridad. domésticos, y Con sí, claridad. bueno, pero puede ser un tiempo compartido. No, claro que sí. Debe ser. En pandemia estuvo interesante eso, ¿no? Cómo aparecieron un montón de cocineras, cocineros, cocineres. Es verdad. También trabajamos mucho con la... Nos alienaron de cierta manera en nuestro paladar. Tanto que ahora se creó el gusto umami, ¿no? Que es el gusto del placer que está en el centro de la lengua. ¿Qué es eso? Porque gusto del gustoso, ¿qué es gustoso? El gustoso para mí es distinto para vos. Claro. Pero dicen que ese es el centro, pues es el lugar donde está el ultraprocesado, donde el placer, esa alienación al sabor. Porque probás algo tan lleno de química, y cuando probás algo natural al primer momento te resulta... Un paladar secuestrado. Exactamente, te resulta raro comer algo, ay, una frutilla, pero no tiene el sabor de la goma de frutilla que comí desde chiquita. Y es eso. Nos secuestraron nuestro paladar, criaron otros lugares en nuestra boca que es del placer, raro, ¿no? Y bueno, eso, luchar contra esto es peor porque es una adicción. Nosotros no estamos solo luchando contra un gobierno corrupto, contra un mercado totalmente salvaje, pero también una adicción, porque nos transformaron en personas adictas. Los chicos no saben que una hamburguesa que está en patty, ¿no? Patty, no es una hamburguesa, no es carne. Ellos no saben. Y no sirve decirnos, sí, pero ahora vamos a juntar y hablar, porque somos poquitos luchando contra una media salvaje. La media todo el tiempo está diciendo y nos está contraponiendo, porque vos decís que bueno, ellos te dicen que es malo. Vos decís que está bien y dices, ese es hippie. ¿Entendés? Bueno, es muy difícil. Nosotros tenemos muchos mecanismos contra nosotros. Pero todo eso está craneado. O sea, está recontrapensado que el pibe de la teta pase al yogurcito, al yogurzote. Mide la teta. Mide la teta, ¿cómo se llama? Real, Sí, están pensadas. Y los médicos. Ir contra la industria de la publicidad. Bien, bueno, nosotros tenemos normas también. O sea, hoy tenemos la Ley de Alimentación Saludable, que es un principio de advertencia. Tenemos la Ley de Oficial de Años de la Leche Materna y puede ser que pronto tengamos una ley
respecto de los sucedáneos de la leche materna, una ley que sea, así como la de alimentación saludable, hecha para limitar concretamente las violaciones sistemáticas al Código Sucedáneo de la Leche Materna que hace muchas veces y reiteradas veces la industria. Es una lucha, sí, claro, sí, está bien, estoy de acuerdo, es una lucha, pero no es una lucha perdida. Yo cada vez que voy a hablar con la gente de los barrios, ganada, al contrario, tiene muchos años de vigencia, muchísimos años de vigencia, y el haber hecho la aprobación de la ley de etiquetado frontal, por ejemplo, dio una participación ciudadana no común. Acá hubo una participación de organizaciones civiles, individuos, publicidad en distintos medios. Hubo una mayor participación y por ende hubo mayor avance. Pero hay avance, claro que sí. El hecho solo de que las empresas estén obligadas por ley, ¿sí?, a tener el espacio para que las madres puedan dar de mamar a sus hijos en los horarios laborales, por ejemplo, es un avance. Eso no existía hace muchos años, ¿no? Y entonces el derecho al acceso a la lactancia materna. Entonces hay condiciones, digamos, hay una reducción de horario para las madres que están lactando, y hay una serie de condiciones. Yo trabajando, yo tuve 5 hijos, a todos di de mamar, y trabajando yo tenía, por ejemplo, una reducción de 1 hora de trabajo para poder tener el tiempo necesario de ir a mi casa y dar de mamar a mi hijo. Eso es muy importante y son conquistas que ha logrado el movimiento social y en especial el movimiento mujeres. En especial el movimiento mujeres ha ido logrando estas conquistas porque los espacios para dar de mamar en las fábricas no existían. Claro que no. Mercedes, una pregunta, ¿cuál es la parte de esta ley? ¿No se escucha? sí. Sí, ¿no? ¿Cuál es la parte de esta ley de alimentación saludable que por lo que tengo entendido es como una especie de punto débil cuando queda relegada que cada provincia tiene que acoger o implementar una parte? Por lo que escuché sobre en el tema de los entornos escolares, que si cada provincia no toma esa parte y la reglamenta, queda como en la nada y muchas, bueno, han quedado en la nada. Quería saber específicamente, que supongo vos tenés conocimiento cómo sigues. La ley es nacional, es una ley de bien público, de manera que tiene vigencia en todas las provincias. ¿Las provincias adhieren o no? No, aunque no adhieran, si no adhieran, igual la ley está en vigencia. Si la provincia adhiere, lo que pasa es que esa adherencia genera lo que decíamos, la movilización social, que el Ministerio de Desarrollo tenga que reunir con el de Salud, con el de Educación, con el Ministerio, con Bromatología, y que se tengan que poner de acuerdo en cómo se va a hacer ahí. Lleva más tiempo, pero es una forma de encontrar los mecanismos de que eso se desarrolle en el lugar. Podría no haber adherencia, ¿sí? O que la adherencia fuera insuficiente, porque si no están nombrados quien llevaría el control, daría lo mismo, ¿sí? De hecho hay 6 provincias que ya adhirieron, pero solamente 3 pensaron en las formas de control o quedaron para la reglamentación posterior. Entonces, en principio, que la ley exista es suficiente para que se aplique de punta a punta, ¿sí? Esa es la primera cosa. La segunda es, si existe la adherencia local o la reglamentación o la promulgación de una ley similar a la nacional en la provincia, funciona como esto, como movilización local, ¿sí? La única parte que a la ley le queda floja es la parte de quien hace el relevamiento de lo que se produce en cada provincia, ¿sí? Y si tiene que llevar o no octógonos o rectángulos de advertencia, porque solo en teoría va a terminar siendo que lo hacen las bromatologías locales, ¿sí? O sea que eso todavía tiene un camino para llegar. Y ahora sí ya tenemos la forma de denunciar los incumplimientos a la ley a través de un canal del Ministerio de Salud.
¿sí? Pero que es hay una asociación con con el defensa del consumidor, ¿sí? Entonces, hay una forma, un formulario único en el que se puede hacer no sé, vamos a decir, heladeras ploteadas, que para mí es la guerra mía de toda la vida. ¿No? Entonces llegás a una escuela, está el kiosquito, la heladera ploteada con el logo de lo que sea. Entonces, eso ya no tiene que estar ahí. Si la empresa donó la heladera, bienvenida, le sacamos el plotter y la seguimos usando. Está bien. Pero el plotter no tiene que estar más. No tiene que estar más el logo al lado del kiosco de la escuela. Eso se puede denunciar. ¿Sí? Violación de la ley, y lo mando. Es una pavada. ¿Sí? Es un formulario así chiquito, solo dónde, cuándo, y mando. Hay alimentos que todavía no tienen el octógono, también están violando. O tienen el octógono del otro lado, que no tendrían que tener. El tamaño que no lo tendrían que tener. Tienen el octógono, pero igual siguen teniendo claims que no podrían. O tienen el octógono, pero se olvidaron de sacarle el personaje. Bueno, puede pasar, te olvidaste. El producto tal todavía tiene la carita del bichito tal y se tienen que adherir, ¿sí? Estamos en un momento en el que todavía hay ajustes para la ley, ¿sí? Pregunta, las provincias no adheridas tienen obligación de, aunque no están adheridas. Sí, porque es una ley nacional de bien público. La ley se dice que es ley nacional y hay provincias no adheridas y no cumplen muchas de las partes. Bueno, eso depende de cuánto se pueda exigir, ¿sí? O sea, hoy, no sé qué cosa de la ley de celiaquía no se cumple. Hace poquito se reglamentó la ley de celiaquía. Se reglamentó por tercera vez porque no se cumplen muchas cosas. Se cumple la parte de alimentos, que es lo que pidió la industria, que está hecha por encargo de la Cámara de Industrias Libres de Gluten. Lo que se subvenciona son las harinas. El Udaondo ha hecho investigaciones que a partir de eso los celíacos tienen más índices de obesidad y sobrepeso porque se les da subsidios para comer harinas refinadas. Es Bien. una locura. Por eso esta nueva reglamentación lo que hace es esto. La obligación que tienen las obras sociales de hacer una cobertura de alimentos especiales, se va a actualizar como un porcentaje de la canasta básica de alimentos. Es todo un avance. Eso sí, Es siempre todo un avance. es lo que la industria de alimentos libres de gluten quiere para seguir vendiendo a cualquier precio. La ley se hizo con la idea de después modificar eso y que haya maíz en Argentina al mismo precio que el trigo, que haya mandioca al mismo precio que el trigo, y no tendría lógica esto. Muchos celíacos entran en el terreno de discapacitados por culpa de esta ley. Las prepagas antes aceptaban un celíaco sin problema, ahora que lo tienen que cubrir no lo aceptan sin problema. Por harina. Y la ley se reglamentó ya 3 veces respecto a los medicamentos y no se cumple. Algo mucho más grave que comer harina, que comer o no comer harina. La vuelven a reglamentar cuando ya las papas queman para que se cumpla la reglamentación anterior y nunca se termina. Algunas empresas le ponen el logo, pero no, están obligadas por ANMAT y por ley, ya reglamentada. Ahora con esta reglamentación, por ahí la anterior no rige, es un... Sí, igual, digo, el eje de estos artículos nuevos que se están reglamentando tienen que ver con el monto que tienen que cubrir las obras sociales. Lo que quieren las empresas. Y por otro lado, con la tarjeta de asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad que no tienen obra social, ¿sí? Que también va a ser un dinero que no es para harina solamente, sino que es para una alimentación adecuada para una persona con celiaquía. Eso dice la ley, pero la mayoría de los lugares lo que hacen es entregar cajas de galletitas de harina. No, en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria hay una tarjeta ahora para personas con celiaquía que pueden comprar lo que quieran en el supermercado. Eso me parece bárbaro, si hay para las personas en situación de vulnerabilidad, te digo, sí. Tienen que tener un negativo de obra social y no tener un trabajo porque registrado. los que tienen obra social, la prepaga los cubre harinas como si fueran
harinas como si fueran medicamentos. En general solo harinas. Harina, bueno, pero el tema también era que muchas personas, como no se actualizaba el monto de la obra social, las personas venían a pedir la tarjeta de situación de vulnerabilidad porque era mucha más plata que la que les daba la obra social y una cobertura más amplia, ¿sí? Ahí había una pugna. Nosotros en el hospital teníamos y tramitamos, digamos, a los pacientes con celiaquía justamente una ayuda monetaria para que compren, digamos, alimentos libres de gluten. Pero no se limitaba solo a harinas, digamos, se le daba la prestación y ellos podían gastar, digamos, en lo que ellos quisieran y nosotros hacíamos como trabajo de educación alimentaria y en el consultorio. Como que no en todos lados creo que sea deficiente o ineficiente, digamos, la política. Es que por ahí son dos líneas distintas, la cobertura que hace salud en base a la crítica que ella hace y la que hace desarrollo social para las personas en situación de vulnerabilidad, sí, solo sí tienen negativo de obra social. ¿Es en la provincia de Buenos Aires lo que vos estás contando? En un hospital en San Fernando. Provincia de Buenos Aires, está bien, sí, provincia de Buenos Aires. Inclusive la provincia de Buenos Aires tramitó un valor diferencial de la prestación para niñas con celiaquía en las escuelas, porque en muchos lugares lo que decían es no podemos hacerle una comida especial al niño o la niña con celiaquía que se la traiga de su casa. Entonces ahora la prestación en las escuelas es un valor más alto para que quien esté a cargo de la administración pueda tener una comida diferencial producida con seguridad, etc. Lo que suele pasar con esa comida diferencial es que los restaurantes tienen solo panificados para celíacos los últimos años, comprados, recalentados, en general ultraprocesados, en vez de entender el dueño del restaurante que un celíaco puede comer carne con ensalada. Puré de zapallo. Soy celíaca y me cuesta muchísimo los últimos 5 o 10 años conseguir, antes conseguía. Antes no, aparte es indignante, porque vos vas a comer y te dicen, se me acaba de acabar. Y vos decís, pero es la yo quinta vez que te pizza, estoy preguntando. yo no quiero comer pizza, me ofrecen en casi todos lados pizza. Lo mejor que conseguí es un guiso, que no lo compré, un guiso ultraprocesado. Es un negocio, la ley está armada por la industria de alimentos libres de gluten y los puntos que se cumplen tienen que ver con lo que los favorecen a ellos. El resto, por ejemplo, los medicamentos desde el 2009 no se cumplen. A mí lo que me gusta de la comunidad de personas con celiaquía y sus parientes es que son de alto estómago. Por ejemplo, en Neuquén y en La Rioja hicieron 2 cocinas comunitarias. Una cocina azulejada hasta los 2 metros de altura, nada, para producir alimentos sin TAC. Entonces, vos tenés un emprendimiento y querés hacer lo que sea, pedís 3 horas para usar esa cocina. Vos querés producir otra cosa que sea sin TAC y usás esos tiempos. Para que no sea lo que pasa siempre, que es que al final se produce en un lugar en el que no estamos seguros si hubo otra producción o lo que sea. O que es la casa de alguien, que entonces tampoco tiene las condiciones de inocuidad que uno esperaría para algo que va a comercializar a una cierta escala. Entonces son 2 iniciativas de gente de armas tomar que a mí me parecen súper interesantes, porque es solamente disponer de un tiempo para hacer la producción. A veces un grupo de propias familias, de personas con celiaquía, o a veces un emprendimiento que lo hace y los congela, o bueno, no sé, su producción. Pero hay iniciativas, por eso me gusta, porque uno va, yo voy bastante por las provincias y son bravísimos. Sí, me incluyo. Pero ahí siento que hay muchos más intolerantes a la lactosa que celíacos y no tienen el mismo lugar. Hay muchos más sensibles al gluten o intolerantes al trigo y que es mucho más que los celíacos y no tienen ese lugar. Entonces como que... Es la discusión sobre si los intolerantes deberían estar incluidos, sobre la denominación, es todo un asunto. Queda más de un 8% de la población dentro de eso, con un diagnóstico medio relativo. Es un problema de organización de la víctima. Ah, claro, sí. Si la gente que está dañada o que tiene este problema se organiza, puede reclamar. De forma individual no sirve. Siempre es mejor la cosa asociativa.
es cierto?, para exigir derechos. Pero en esta última ley celíaca no fuimos los celíacos, fue la industria la que la generó, que a algunos les trae beneficios económicos para comprar alimentos. Pero hubo otras leyes celíacas y esta queda como la ley. Y hay cosas que no, lo que se cumple es el reintegro en harinas porque le conviene a la industria. Y ahora están intentando que los restaurantes tengan impuesto un menú obligatorio comprado. Comentarios, quejas, propuestas, reflexiones. Nosotros trabajamos poco con los medios. Yo insisto siempre en algo que es importante. Todas las localidades, por más chiquitas que sean, tienen medios de difusión. O tienen un periódico, o tienen una radio. ¿Qué nos pasa a nosotros que no accedemos a un espacio semanal, quincenal, la hora de la Nutri, o lo que sea, para difundir estas ideas y para hacer llegar para hacer verdadera educación alimentaria, pero utilizando los medios de difusión comunes? No sabemos usarlo, Yo no sé si habrá que en la carrera poner una materia especial, pero hay que utilizar estos medios en todos lados, hay formas de llegar. Entonces cuando vos difundís a través de los medios, pareciera que tiene mayor verosimilitud. Es decir, si lo dijo la radio, no, lo dijo el diario. Y fíjense ustedes, en los diarios locales, no hay tendría que haber una columna, la columna de la Nutri. La columna de la Nutri, donde vayan todas estas recomendaciones, porque muchas de las cosas y errores que se cometen son por desconocimiento. De pronto se consume un alimento que uno cree que es inocuo y no lo es cuando analiza la composición química. Entonces, estos espacios hay que pelearlos y hay que buscarlos, las dos cosas, buscarlos y usarlos. Nosotros no los sabemos usar y nos puede ayudar muchísimo a la comunidad. Gracias. Sí, yo quería hacer una pregunta respecto a Linda que nombraron. No te oímos. Espera. El micrófono me quedó. Gracias. Nada, una consulta respecto a Linda. Estos días circuló, la investigación que se estaba llevando a cabo en personas sobre los niveles de agrotóxicos en sangre y demás, y la prohibición sobre la exposición de los resultados. Quería saber ahí qué hubo en el medio, si realmente Linda desconocía que iba a haber esos resultados, hubo lobby de la industria o qué onda ahí, qué pasó o no. Pero bueno, hay una cosa interesante, que es que el Estado tiene una complementación con la parte de la comunidad con la que trabaja regularmente. Y el INTA tiene adentro el ProHuerta, que para mí es un programa maravilloso, pero adentro tiene otros programas que hacen reproducción de la investigación a escala del monocultivo, del cultivo porcino, o sea que es una institución en pugna, ¿sí? No es una institución sin conflictos, es una institución con conflictos, ¿sí? Esto pasó en el SENASA, ¿sí? Antes, no sé, Con el yogur del CONICET, también con la ley del etiquetado, es otro ejemplo. Bien, o sea, ahora retomo. Sí, no es puro. Yo no sé de este conflicto en particular, pero digo, adentro seguramente hay un grupo de investigadores que tuvieron, ¿no?, lo mismo que pasó con el médico que siguió los resultados desde el Ministerio de Salud de las madres de Ituzaingó y que le dijeron que no lo publique. Y el tipo renunció y se llevó los resultados y los vio. El funcionario de SENASA que liberó los resultados del estudio, por suerte, digo,
adentro de las instituciones, porque yo les decía, ¿quién es el Estado? ¿Sí? El Estado es gente, ¿sí? Es gente con sus conflictos de interés, es gente con su pertenencia del grupo, es gente que recibe su sueldo de nosotros, pueblo. También es gente que recibe, pero bueno, muchos de ellos no son funcionarios, no fueron elegidos, no los votamos. El presidente Lista no lo votamos, claramente. Sí, pero ¿quién paga el sueldo de él? No, lo pagamos entre todos, pero no podemos votarlo. No es lo mismo, o sea, yo puedo votar un presidente y el presidente dispone quién es el presidente Lista. Ahí hay un camino, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. O sea, obviamente yo tengo que estar muy pensando a quién voy a votar, porque sé que detrás de cada conformación de fuerzas políticas hay dentro gente con distintos intereses. O sea, pueden decir no va a haber más Ministerio de Salud, o pueden decir vamos a fortalecer el presupuesto de salud. Uno sabe por dónde viene. El caso que traía Clarita sobre el yogur, ¿no? Uno dice el CONICET, ¿no? Es una investigación del CONICET. El CONICET es un espacio enorme, muchos de los investigadores del CONICET investigan para el CONICET, que son honorables, no tienen conflictos de interés, y otros trabajan en líneas con conflictos de interés, ¿sí? Y en este caso, la iniciativa del yogur, ¿sí? Tenía una intencionalidad respecto de la microbiota, pero al mismo tiempo estaba en conflicto con la ley de alimentación saludable. Y entramos en el conflicto de, bueno, pero hay muchas provincias que tienen la producción láctea de pequeña escala, que no está dentro de los grandes monopolios de la leche, que podrían abastecer para, sí, se vio un circuito virtuoso, pero al mismo tiempo le agregaban azúcar. Y va a tener un octógono, ¿sí? O sea, digo, hay que tener un ojo para estas cosas y mirar qué es lo que hay adentro, porque decir que es del CONICET no es suficiente. Decir que se produjo para el Cerela no es suficiente. Decir que es producción cooperativa no es suficiente. Decir que es de producción local tampoco es suficiente, ¿sí? O sea, hay que mirar qué forma de producción tuvo eso, en qué entra o no en conflicto con lo que le queremos ofrecer a los chicos, porque si está muy buena, digamos, podría ser, no sé, la cantidad de probióticos que incluya un cierto producto, pero se lo entregamos con una cantidad de ultraprocesado, azúcar, sal, lo que sea que le agreguen, que aparte ya no es una discusión, está prohibido por ley, no se lo podemos dar, ¿sí? Bueno, ahí hay un conflicto que hay que resolver, ¿sí? No es menor, pero a veces es como que es blanco negro. ¡Oh! El CONICET, ¿por qué es el CONICET? Es la producción local. ¿Qué producción local? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que hay acá? Con la mejor buena intención, y hay gente que compra también ideas que no están buenas, que cuyas consecuencias no están buenas, ¿sí? Entonces, bueno, está bueno hacerse como preguntas cuando aparecen. Nosotros nos cansamos de decir que no hay alimentos mágicos, pero nos cansamos, ¿no? Porque es la super sopa, el super magdalena, la super pan, el super yogur, el super... No, gente, comida. Alimentos frescos, de todos los grupos de alimentos.